El Papa Francisco realizó una delicada visita a Chile. Este país es probablemente el más crítico en todo el continente a la Iglesia Católica, así como a la figura del Papa. La visita se realizó del lunes 15 al 18 de enero, es decir, apenas 72 horas. ¿Cuál es el balance que podemos hacer? ¿Qué recepción hizo la sociedad chilena de la visita? ¿Cuáles fueron las principales dificultades del Papa en este país sudamericano? La visita del Papa a Chile aquí, en Sacro y Profano. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Vamos a analizar, vamos a evaluar los principales ejes de una de las visitas más tensas, más conflictivas que el Papa Francisco ha tenido en toda América Latina. Es su sexta visita al continente latinoamericano y es su viaje número 22 a nivel internacional. Pero como pocas veces ha enfrentado manifestaciones, ha enfrentado quema de capillas y de iglesias, la nunciatura ha sido tomada, ha habido manifestaciones en contra de su presencia, en contra de los altos costos que ha representado para la sociedad chilena esta visita. Hay que recordar que no solamente es Chile, sino después también es Perú. Sin embargo, en Chile, Francisco tuvo enormes desafíos, enormes cuestionamientos. Vamos a ver esta primera cápsula que nos introduce a la visita del Papa a Chile. En su viaje internacional número 22, el Papa Francisco abordó el avión que lo llevó desde Roma a Chile y Perú. Del 15 al 21 de enero visitará diferentes ciudades y regiones de ambos países andinos. Chile es un país de cerca de 17 millones de habitantes que ha consolidado su democracia y crecimiento económico como pocos países de la región. El Papa Francisco llega en un momento de transición política, las elecciones del 17 de diciembre, en segunda vuelta, y con el triunfo del candidato opositor Sebastián Piñera, que se impuso con un 54% de los votos. En marzo se pasará de ser un gobierno de centro-izquierda a uno de centro-derecha. Chile también ha experimentado un proceso de pluralización religiosa. Según un sondeo de Latinobarómetro, presentado unos días antes de la visita del Papa en Santiago, la encuestadora registra una fuerte caída del catolicismo en Chile a menos del 50%. Debido a los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, el nivel de confianza en la Iglesia ha bajado a un 36% y el nivel de aceptación del Papa en Chile es el más bajo de América Latina, con un 5.3 sobre un 10%. El Papa Francisco, de 81 años, afronta en Chile una de las visitas más difíciles y tensas de su pontificado en un país latinoamericano. Su misión es otorgar mayor confianza social a su Iglesia en picada y vulnerable. Asimismo, inyectar entusiasmo y confianza al conjunto de una iglesia simbrada por la sociedad. Por ello, en su primer mensaje, pide perdón por los abusos sexuales del clero. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Horas más tarde, con los religiosos, Francisco retoma el mismo tema desde otra óptica, el costo que han tenido los escándalos de la pederastia para la Iglesia chilena. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad. Y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza.
Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle. Que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro. Francisco, como Papa latinoamericano, ha realizado 6 visitas al continente. Recordémoslas muy brevemente: en Brasil, en un encuentro de juventud en 2013, después en Ecuador, Bolivia y Paraguay, en 2015 igualmente Cuba antes de entrar a Estados Unidos, México, recordemos que estuvo en febrero de 2016, y un memorable, apoteótico viaje que hizo a Colombia en 2017. Y ahora Chile y Perú en 2018. Hay que decir que esta visita no es fácil para Francisco. Es una visita llena de desafíos, de tensiones, de controversias. Las cosas han cambiado mucho, sobre todo en Chile. Así es que la cuestión de fondo que se presenta en esta visita era hasta qué medida el Papa Francisco iba a estimular a la Iglesia chilena e iba también a posicionar frente a las protestas sociales, frente a los reclamos que tenía en diferentes ámbitos, en diferentes frentes. Por ejemplo, una gran polémica es en torno al costo del viaje. 18 millones de dólares ha costado este viaje. Hubo manifestaciones sociales, como ya hemos comentado, pero también hay que decir que los sectores empresariales cuestionan el discurso muy anticapitalista que ha tenido el Papa Francisco, un discurso profundamente populista o popularista. Los empresarios dicen, el Papa no entiende de economía. El hecho es que ha habido manifestaciones de diferentes niveles, ha habido bombas, ha habido capillas, iglesias incendiadas, 2 helicópteros también que han sufrido atentados, la nunciatura que fue tomada unas horas antes de la llegada del Papa Francisco a Chile. ¿Qué ha pasado en un país tan católico hace poco? ¿Qué ha pasado en este país que fue la cuna de la democracia cristiana en América Latina? Sin duda, Chile ha cambiado, se ha secularizado, pero no basta con decir se ha secularizado, es decir, lo religioso tiene otro lugar en la vida de la cultura. También Chile ha experimentado profundas reformas económicas, culturales, educativas, ha consolidado también un robusto sistema democrático. La tecnología ha abierto a este país andino a las puertas del mundo a través de las redes sociales. Chile ahora es no solamente más secular, sino abierto a las diversidades, a las pluralidades, a la tolerancia. Si el pueblo y la cultura chilena han cambiado, también la Iglesia ha cambiado y ha entrado en crisis. No olvidemos que Francisco entra en un proceso de crisis. También no podemos olvidar que el Papa Francisco enfrenta críticas muy profundas a la Iglesia chilena. La Iglesia chilena, que en la dictadura de Pinochet adquirió un peso enorme, una gran credibilidad, sobre todo porque defendió los derechos humanos, defendió las injusticias, se solidarizó con los pobres, enfrentó a Pinochet. Surgieron grandes personajes como don Manuel Larraín, el obispo de los pobres, el cardenal Silva Enríquez, y organizaciones poderosas de gran fuerza y de gran prestigio como la Vicaría de la Solidaridad. La Iglesia, entonces, ¿qué pasó con ella? Pareció estancarse, pareció no acompañar los grandes cambios democráticos de una sociedad en permanente mutación. Sobre todo la Iglesia, bajo Juan Pablo II, diríamos, se aburguesó, optó por movimientos de élite, como el Opus Dei, como los legionarios, como Schoenstatt, es decir, por estructuras de cúpulas, de élites. Privilegió también una agenda moral, es decir, la condena al aborto, restricciones a la mujer, a los homosexuales, a las parejas gay. Pero sobre todo, desde hace 10 años, la Iglesia enfrenta acusaciones muy severas por abusos sexuales de clérigos a menores. No solo el hecho de la pederastia clerical, sino también la protección, la complicidad y el encubrimiento
de la alta jerarquía. Es decir, la Iglesia manejó mal todos estos escándalos y de hecho son la puntilla para que en este momento la Iglesia haya perdido autoridad moral, esté muy poco calificada, esté dividida y sobre todo presente grandes niveles de vulnerabilidad. También caída de católicos, los censos son muy claros al señalar que la Iglesia, que en los años, todavía los años 70, era casi el 90% de la población era católica, esta ha bajado a cerca del 60%. Y algunos otros plantean que hasta el 40%, estudios de la propia Universidad Católica. Vamos a hacer un corte. Estamos analizando la visita del Papa en Chile y está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando las principales aristas de la visita del Papa a Chile. Hay que recordar que después de Chile va a Perú. Y hemos visto en el bloque anterior los principales desafíos de una iglesia muy vulnerable, muy echada para atrás, muy poco valorada por la sociedad chilena. Pero todos sabemos que Francisco es una persona políticamente muy hábil, muy sensible. Algunos lo califican como un animal político incluso. Y fue muy claro, la primera intervención que tuvo Francisco ante las autoridades seculares, es decir, ante la presidenta Michelle Bachelet, como también con los tres poderes del Estado, fue expresar vergüenza y expresar también perdón a la sociedad chilena por los abusos sexuales cometidos por clérigos. Y después vuelve a retomar este tema con la reunión con los diferentes actores religiosos, demandándoles ya no más clericalización, ya no más autorreferencia, salir, si hay llagas, si hay heridas, salir como Cristo, que también salió con esas llagas y heridas en la resurrección. Papa fue muy enfático al tratar de motivar, y evidentemente que el Papa lo que busca fundamentalmente era apuntalar la Iglesia Católica, no solamente frente a la sociedad y el pueblo, sino también en el ánimo interno. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no cuajó esta visita? Le invito a que veamos la cápsula de uno de los talones de Aquiles de la visita, que es el tema precisamente de la pederastia clerical. A pesar de que el Papa pidió perdón y manifestó ante la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, su dolor y vergüenza por el daño irreparable causado a los niños por sacerdotes pedófilos, grandes grupos sociales no quedaron convencidos. La pederastia clerical ha calado fondo en la sociedad, así como el encubrimiento en el que cayó la jerarquía católica chilena. Francisco bien sabe que por estos hechos, parte del pueblo chileno está indignado. Pero Francisco ha cometido errores graves al promover y sostener al obispo Juan Barros, quien es señalado como cómplice y encubridor del sacerdote Fernando Karadima. El cura Karadima ha protagonizado el mayor escándalo que sacudió la conciencia nacional y que provocó la catastrófica caída de credibilidad de la Iglesia Católica. En las redes sociales chilenas se cuestionó agriamente la presencia del obispo Juan Barros como concelebrante junto a Francisco en la primera misa en el Parque de O'Higgins. ¿Cómo es posible que el Papa pida perdón y una hora después esté oficiando misa junto al encubridor de Karadima? Muchos activistas defensores de víctimas no entienden a Francisco, más cuando pregona ante la pederastia que declara tolerancia cero, pero en los hechos no actúa. Incluso se encaró en Roma de manera informal en una audiencia pública contra parroquianos de Osorno. Les dijo con cierto enojo: no hay pruebas contra el obispo. Piensen con la cabeza y no con las narices. No se dejen llevar por los zurdos. Si sufren es por tontos. No se dejen llevar por estos que buscan líos. Muchos se preguntan, ¿Francisco está mal informado? ¿Es terco? ¿O ha cometido un grave error? La presencia del sacerdote Juan Barros contaminó toda la visita. Estuvo presente. No solamente su presencia causó mucho ruido en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la opinión pública, sino en un momento
En Iñique, al Papa le piden su opinión en una especie de entrevista banquetera y lo sostiene. Dice que son calumnias, que no hay pruebas. Y esto realmente vuelve otra vez a abrir una llaga, una herida profunda en la sociedad chilena frente al tema de la pederastia clerical. Y esto intoxicó toda la visita. Vamos a hacer un corte. Le invito a que en el próximo hagamos una evaluación final con personas que desde Chile están analizando la visita. Le recuerdo que estamos haciendo una evaluación de esta tensa visita del Papa Francisco. Así es que nos vamos a un corte y usted está en Sacro y Profano. Regresamos. Está usted en Sacro y Profano y estamos haciendo un análisis de la visita del Papa a Chile, que como hemos visto ha sido una visita muy diferente a todas las visitas que el Papa ha realizado en el continente desde 2013. Aquí el Papa ha sido contestado, ha sido cuestionado, los medios de comunicación han sido severos con algunas posturas, sobre todo en el ámbito de la pederastia y la actuación de este obispo de Osorno, Juan Barros. Pero para evaluar la visita, qué mejor que un experto en comunicación como Aníbal Pastor. Aníbal Pastor ha sido asesor de la Conferencia del Episcopado Chileno, un amigo muy fraterno de años, y me gustaría preguntarte, Aníbal, dándote la bienvenida acá en México, tu evaluación de la visita del Papa Francisco en Chile. ¿Qué tal, Bernardo? Gusto saludar y saludar a tu audiencia, que espero que estén muy bien. Nosotros acá concluyendo una semana bastante intensa con la visita de Francisco, quien en distintos sectores teníamos bastantes expectativas respecto de lo que podía aportar a Chile. Antes que todo, hay una empresa que se maneja a nivel académico que se llama Latin Barómetro y nos sorprendió unos 2 meses con que Chile tenía solamente el 36% de los chilenos creía en la iglesia. Aníbal, tú como especialista en temas de comunicación, ¿no te da la impresión que el caso Juan Barros, este obispo acusado de encubrimiento, ensució la visita del Papa Francisco? Es decir, en los medios se hablaba más de Juan Barros de lo que el Papa había dicho en los diferentes... ¿Qué pasó ahí comunicativamente y por qué Francisco lo apoya? Son dos cosas. El análisis nuestro es que hubo alrededor de 5.000 notas periodísticas escritas en estos días referidos al Papa en Chile. Y de esas, casi el 60% se refieren a Barros y a la situación de Barros con el Papa. Acá en el centro, una ONG en la que yo trabajo, prevíamos cuando se anunció la visita del Papa que en Chile se podía producir un tema muy importante, un problema muy importante con el discurso social del Papa. Chile en el año 1891 ya tuvo retenida la élite política y económica de aquella época la encíclica Rerum Novarum por más de 15 años, guardada en las bodegas de la aduana de Valparaíso. Solo 15 años después, en Chile empezó a conocerse aquella encíclica. Imagínate hoy día, con toda la tecnología, que no es posible de esconder nada un par de minutos, el rol de los medios fue fundamental. Mucho interés en escucharlo, que Chile es uno de los 3 países, como bien tú sabes, de ejemplo, de modelo del sistema capitalista y de cultura neoliberal en el mundo. Aníbal, una última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué
¿Qué queda en Chile después de la visita del Papa, de una visita contestada, cuestionada? ¿Quedan los mensajes o queda este mal sabor de apoyo a Juan Barros? Tú como chileno, ¿con qué te quedas? Queda una iglesia tremendamente dividida. Esos días, el obispo Alejandro Goich de Rancagua, presidente de la Conferencia Episcopal y actual vicepresidente, señala que aquí la única posibilidad que cabe es la renuncia de Barros. Hay una iglesia dividida, hoy día tenemos menos católicos, menos creyentes, porque ha triunfado la excepción. Es una situación emocional muy potente que ha preocupado a muchos laicos comprometidos y a gente de pastoral con los que hoy día he podido contactar, pero en un desánimo tremendo. Va a haber hacer esfuerzos tremendos para que las comunidades populares o la gente que tiene una sintonía en el seguimiento de Jesús pueda volver a reencontrarse, distinguiendo respecto a esta jerarquía que le ha vuelto la espalda, incluso con el Papa. Si lo que no podemos entender es el apoyo explícito que el Papa ha entregado a un obispo que nosotros consideramos que es cómplice de los delitos del cura Fernando Caradima. Eso es lo más importante. Aníbal, yo te agradezco mucho tus comentarios, son muy apreciados acá en México. Creo que estamos en la misma sintonía. Creo que el Papa Francisco cometió un grave error al apoyar a Juan Barros, un grave error que lo va a pagar la Iglesia chilena también. Y yo agradezco mucho estos comentarios finales porque nos permiten a los mexicanos tener una visión un poco más amplia de lo que representa una visita tan especial como la que se vivió en Chile. Yo quiero agradecerle también a nuestro auditorio su presencia y, por supuesto, lo invito para la próxima semana a hacer la evaluación de la visita del Papa a Perú, que también tiene aspectos muy importantes. Pederastia también está envuelta, temas de corrupción, la teología de la liberación y un cardenal como Cipriani, un cardenal criollo que es una especie de Norberto Rivera limeño. Así es que vamos a tener muchísimas cosas que conversar la próxima semana aquí en Sacro y Profano.